Dios le bendiga. Aquí su hermana Rosemary nuevamente en esta transmisión, en esta su radio, la Gran Comisión Radio. Todos los martes estamos por aquí a las 8 de la noche. Hoy vamos a comenzar un poquito más tarde. Tuvimos unos cuantos contratiempos, pero gracias a Dios por aquí estamos. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, papá, para que tú nos abras el entendimiento, Señor, y nos des sabiduría, Padre, para entender cada palabra que tú quieras transmitir, Señor. Úsame, Padre, como tú quieras. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre, y que todo sea para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga nuevamente. Aquí estamos para una vez más hablar de la palabra de Dios. Estamos llamados a cada uno de nosotros poder llevar el evangelio a otras personas que no lo conocen. Nos atrevemos y los exhorto a cada uno que se atrevan a hablar de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque eso es predicar el evangelio, ser testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El tema de hoy se llama Testigos de Jesús. Y para eso vamos a leer el versículo de San Juan 1, del 1 al 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a leerlo por parte para irlo desglosando. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, Dios, el apóstol Juan está hablando de la eternidad de Jesús. Cuando dice en el principio, está hablando, es en el principio de nosotros, de la creación. ¿Por qué? Porque Dios vive fuera de tiempo. En Dios el tiempo no existe. Por lo tanto, el principio es relativamente a nosotros cuando Dios comenzó a crear todo lo que nosotros ahora mismo podemos ver. Entonces dice, en el principio era el Verbo. O sea, el Verbo es la palabra. Todo fue creado por medio a la palabra. Y esa palabra es Jesús. La Biblia en muchos lugares habla que Jesús es la palabra. Y dice, el Verbo era con Dios. O sea, Jesús era con Dios. Cuando decimos era con Dios, significa estaba con Dios. Y luego explica mejor y dice, y el Verbo era Dios. Aquí está demasiado claro. Muchas personas dicen que Jesús fue un profeta, fue un hombre bueno. Pero aquí mismo la palabra dice que Jesús fue Dios, que Él estaba con Dios, o sea, una persona separada de Dios, del Padre, porque Él era Dios también. Pero está separándolo de lo que es el Padre. Dice, antes de continuar, muchas personas entienden que Jesús y el Padre son el mismo. No son el mismo porque la misma Biblia separa Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Aquí mismo también lo está separando. Está separando que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los juegos de palabra, porque con Dios significa que habemos más de una persona. Yo estoy con fulanito, con perecenjito. Yo y la otra persona no somos una misma persona, a pesar de que Jesús y el Padre son Dios. Lo están dividiendo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Muchas personas también yo he escuchado decir que Dios no entienden, no pueden entender que Jesús fue quien creó todo. El Padre dio la autorización. ¿Por qué? Porque siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado de acuerdo en todas las cosas que hacen. Eso es como un matrimonio. Ellos son el primer modelo de cómo debería ser un matrimonio, en estar de acuerdo en todo. Pero aquí explícitamente dice que fue Jesús que hizo todas las cosas. Y dice más adelante, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por medio de Jesús. En Él estaba la vida. Incluso la vida estaba en el mismo Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La palabra dice en otros lugares que cuando nosotros estamos separados de Cristo, nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad. El pecado nos mantiene en oscuridad. Por lo tanto, cuando nosotros elegimos rendirnos a Cristo, entonces nuestra vida queda iluminada. Todo nuestro pecado comienzan a salir a la luz, porque Jesús comienza a iluminar nuestras vidas. Entonces todo queda expuesto, absolutamente todo. Por eso dice, la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, todo nuestro pecado, todas las cosas que nosotros hemos hecho, queda expuesto. Y la luz comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Cada vez que nosotros nos rendimos a Cristo, las tinieblas van saliendo de nuestras vidas. Nosotros vamos teniendo libertad. Jesús nos va libertando poco a poco. No es algo que ocurre espontáneamente ni al mismo tiempo. Jesús trata, el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros según Él considere necesite tratar. Pero nunca trata todas las cosas al mismo tiempo. Es una cosa a la vez. Para algunas personas, Él va a tratar su forma de vestir primero. Para otras personas, va a tratar su carácter. Pero no todo el carácter, porque el carácter incluye muchas cosas. Y el carácter incluye el enojo, la mentira, el chisme, la ira. Son tantas cosas que hay en nuestro carácter que Dios va a comenzar a limpiar y va a quitar todas esas tinieblas, porque todo eso es tiniebla. Lo que no le pertenece a Dios, lo que no le agrada a Dios, es tiniebla en la vida de nosotros. Y Él va a comenzar a limpiarnos y a quitar cosas de la vida de nosotros. Y eso va a resplandecer luz. Y nosotros hasta nos vamos a ver diferente. Las personas van a notar el cambio en la vida. Cuando una persona realmente se ha sometido a Cristo y comienza a caminar de acuerdo a su voluntad, las otras personas lo notan.
Todo el mundo nota cuando una persona está rendida a Dios. Entonces dice, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí la palabra se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Acuérdase que más adelante, en alguna otra parte, él dice que él es una voz que clama en el desierto. Él vino a abrir el camino para el Mesías. Él vino a hablar del Mesías. Él vino a hablar del arrepentimiento. Él vino a hablar del bautismo. Él fue la primera persona que comenzó a bautizar. Si buscamos en la Biblia, nadie había bautizado hasta el momento que llegó Juan el Bautista. Entonces, cada persona se preguntará, ¿por qué él estaba bautizando? ¿Cómo él supo que había que bautizar? Bueno, él tenía una relación tan estrecha con Dios que él recibía sus órdenes por revelaciones. Él sabía lo que tenía que hacer porque Dios le revelaba lo que él tenía que hacer. Entonces, dice la palabra, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él mismo decía, no, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Elías. Pero él no entendía que literalmente no era Elías que iba a venir. O tampoco los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni todas esas personas doctas de la ley no entendieron que no era literalmente Elías. Era el Espíritu Santo que reposó sobre Elías, también iba a reposar sobre esta persona. Y esta persona fue Juan el Bautista. El problema grande de todo eso fue que ellos no pudieron discernir los tiempos. Ellos no pudieron darse cuenta, porque incluso hay libros en el Viejo Testamento que ellos ignoraron. Todavía al día de hoy, los judíos ignoran algunos libros que hablan del Mesías. Porque para ellos es más fácil, porque ellos tienen una idea en su cabeza de cómo el Mesías tiene que llegar. Y ellos prefieren seguir con esa idea. Pero lo mismo pasa hoy en día con muchas personas. Ellos no creen en Jesús de la forma que Jesús quiere que se crea en Él. ¿Cuál es la forma que Jesús quiere que se crea en Él? De la forma que ya Él dijo que está estipulado aquí en la palabra. Las leyes que están en la palabra que Él estipuló. Porque Él dijo que Él no venía a abrogar la ley. Él dijo que Él venía a hacer que se cumpliese. Incluso Jesús vino y puso las leyes más difíciles. Porque dice Él, ok, la ley dice que si tú te acuestas con una persona sin estar casado, estás fornicando. Si tú te acuestas con alguien que es casada, entonces ya estás también cometiendo pecado. Pero Jesús dijo, no, yo no digo eso. Si tú lo piensas, si tú lo deseas en tu corazón, ya es pecado. El pecado no es. Antes era cuando se cometía el hecho. Jesús vino a ponerlo incluso más difícil. Dijo, si tú lo maquinaste aquí y lo guardaste aquí, ya es pecado. Ya te cuenta como pecado. Entonces, muchas personas están confundidas con lo que es gracia. Gracia es el acceso que nos dio Jesús para nosotros ir al cielo, para perdonar nuestros pecados, para arrepentirnos, para nosotros tener una relación con Dios. Eso es gracia. Que mientras estamos vivos, nosotros tenemos ese regalo, ese don de Dios, para nosotros poder ir donde Dios y pedir perdón y comenzar de nuevo. Por eso es que el enemigo, Satanás, no quiere saber de nosotros. Porque eso que nosotros tenemos, el ser humano puede pecar. Y luego venir a los pies de Cristo y arrepentirse de corazón y va a ser perdonado.
Pero Satanás no va a ser perdonado. Ya él fue condenado, incluso dice la palabra. Entonces, eso es gracia. La gracia no tiene que ver nada con los mandamientos que Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos. Nosotros tenemos que buscar la santidad. Porque dice la palabra, y lo dice el Nuevo Testamento, sin la santidad y amor, nadie verá al Señor. Y eso está en Apocalipsis, y eso es el Nuevo Testamento. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tener claro que gracia no es un permiso para nosotros estar pecando. Porque nosotros no sabemos cuándo la muerte va a venir por nosotros, no podemos abusar. Al contrario, tenemos que aprovecharla en el momento que nosotros entendemos lo que es gracia. Y todavía, gracias a Dios, estamos vivos. Nosotros tenemos que aprovechar eso, rendirnos a Cristo, pedir perdón y tratar de caminar conforme a su voluntad. Entonces, dice más adelante, no era él la luz. Estamos hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Él vino a dar testimonio de Cristo. Él vino a predicar a Cristo. Entonces dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo ya, que alumbra a todo hombre. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, nuestra vida se ilumina. Nuestra vida resplandece, nuestro rostro resplandece. Hasta diferente nos veo. Una persona que está en constante oración, incluso se ve diferente a uno que no ora. Dos cristianos, uno que ora constantemente y está en una relación con Dios, y otro que no ora y se la pasa sirviendo en la iglesia, y servir no es malo. Ojo con eso. Servir incluso es uno de los mandamientos que Dios nos deja. Nosotros debemos servirnos unos a otros. Pero si el servicio nos desvía de tener una relación con Dios, entonces es malo. Porque dice Jesús en otro lugar, Señor, pero en ti sacamos fuera demonios, predicamos la palabra, hicimos sanidades, hubo milagros. ¿Qué Jesús le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dios le está hablando a cristianos que se olvidaron de que la prioridad es tener una relación con Dios. Esa siempre es la prioridad. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¡Qué hermoso! Él se despojó. Él se despojó de todo su poder para venir al mundo que él mismo creó. Imaginémonos que nosotros hagamos una casita de muñeca y que hagamos muñeca y hagamos cocinita y todo. Entonces que nosotros nos metamos en esa casita de muñeca. Increíble, ¿verdad? Y que podamos interactuar con esas muñecas. Eso fue lo que Jesús hizo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? En ese tiempo fueron los judíos. Porque acuérdense que Dios eligió al pueblo de Israel, Abraham, para poner ejemplo, para que fueran ejemplo para el mundo. Pero hoy en día, ya cuando nosotros hemos sido también añadidos a la gracia, habemos muchísimos, por decirlo así, que aún no reciben a Cristo. Hubo una conversación con una persona del lugar donde yo trabajo que fue algo que dio tristeza. Él se acercó a un grupo de nosotros que estábamos hablando acerca de Dios, cómo Él bendice, cómo Él nos guía, cómo hemos sido bendecidos. Y Él se acercó, Él dice, todo lo que ustedes creen es mentira. Todo lo que la Biblia dice es mentira. Sí hay un ser superior
que creó todo. Pero no es como lo dice la Biblia, porque las iglesias están para manipular. Y sí, ciertamente muchas iglesias están para manipular. Muchas personas manipulan dentro de las diferentes iglesias, independientemente de la iglesia. Y yo le pregunté, y háblame del Dios que tú crees. Y él me dijo, oh, el Dios que creó todo el universo, los cielos, la tierra. Y yo, oh, pero ese es el mismo Dios que yo creo. Sí, pero ustedes creen diferente. Y yo le digo, ¿y cómo diferente? No, porque el cielo no existe. Y yo, oh, el cielo no existe. Porque lo que la Biblia está equivocado. Y yo, oh, la Biblia está equivocado. Y le digo yo, ¿y el Dios que tú crees? Que estoy casi segura que es el mismo que yo creo. ¿Se relaciona? ¿Es un Dios que se relaciona? Me dijo, sí. Y yo, eso es. ¿Por qué, si es un Dios que se relaciona, tú no te acercas a Dios y hablas con Él? Y dile que te hable. Porque la diferencia de lo que tú me estás diciendo a lo que yo te puedo decir, a lo que cualquier persona te puede decir, radica en la relación que nosotros tenemos. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te habla, Dios te revela. No es una relación de un solo lado, no es yo hablando, bla, 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 bla. No, Él me responde, porque si no, no fuera relación. Relación es dos personas que se pueden comunicar. Da pena que muchos cristianos, ante una situación así, no puedan entender cómo el enemigo trata con la mente de muchas personas para transgiversar una verdad, usa media verdad para mantenerlo fuera y alejado de Jesús. Esa misma persona me dijo, oh no, porque Jesús fue un profeta, no fue Dios. Y yo, oh, ¿y de dónde tú sacas esa información? Y me dijo el nombre de un libro ahí. Y una de las personas se puso en Google a buscar eso, esos manuscritos. Le hablo de unos manuscritos. Y los manuscritos no aparecen. Y le digo yo, y le dice esa persona, pero yo no encuentro los manuscritos, quiero leerlo. Él dijo, oh, es que son difíciles de conseguir. Y ok, difícil de conseguir, ¿y tú lo leíste? Muy extraño eso. Lo que sí yo le dije, mira, Dios es un Dios que se relaciona. Háblate con Él. Pregúntale. Dile, Señor, revélateme. Porque Dios es así. Cuando tú lo haces de corazón y con humildad, Dios se revela. Porque Dios se quiere relacionar con cada uno de nosotros. Por eso muchas personas no lo han conocido. Porque a muchas personas no les interesa relacionarse porque saben, y también lo he escuchado de muchas personas, saben que en el momento que Dios comience a relacionarse con nosotros, nos va a comenzar a pedir cosas. Va a comenzar a decirnos que entreguemos cosas. Pero lo que esa persona no entiende es que cuando tú te relacionas con Dios es algo tan hermoso que no te va a importar entregar eso. Tú no vas a querer perder eso que tú sentiste cuando te estás relacionando con Dios y no te importa entregar todo lo que Dios te pida. Pero eso sucede porque como la persona no se ha relacionado con Él, siente que va a extrañar eso. Mentira del diablo. No extrañamos nada de lo que Dios nos pida. No lo extrañamos. Porque que la llenura de Él es más grande. Es algo sobrenatural. Nos lleva a diferentes aguas. Es algo que nadie puede explicar. Pero eso es lo que el diablo le mete a mucha gente en la cabeza. Y dice, mas a todos los que le recibieron, ahí estamos incluidos nosotros. Todos nosotros estamos incluidos ahí. Judíos y no judíos. Todas aquellas personas que le recibieron. A los que creen en su nombre. Jesús fue un nombre. Fue el nombre que Dios le puso sobre todo nombre.
porque Él venció sin pecado. Él redimió nuestros pecados. Él llegó a la cruz y murió sin pecado. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan, hijos de Dios. Oiga qué título se ganó Jesús para cada uno de nosotros. Hijos de Dios. Hermoso. Solamente Él lo pudo haber hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, su rostro. La gloria de Dios es su rostro. Gloria como del unigénito del Padre. Para aquellas personas que piensan que son la misma persona, no. Hijo, Padre, aquí también los separan. Son dos personas, aunque los dos sean Dios. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí Juan está hablando de la eternidad de Jesús. Nuevamente, podemos ver que Jesús estaba desde antes de que todo fuera creado. Dice la palabra en otro lugar que Él fue el primogénito de la creación. El primero. Porque desde su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Dios nos va cambiando. Jesús nos va cambiando, nos va transformando. A medida que nosotros vamos rindiéndonos a Él, eso es gracia. Nos transforma, nos guía, nos lleva. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos condenaba porque nadie podía cumplir la ley y todavía ser salvo y ser redimido para vivir con Dios en el cielo. Nadie. Por eso necesitábamos gracia. Por eso necesitábamos un Cordero perfecto. Por eso necesitábamos un abogado. Y eso es Jesucristo para cada uno de nosotros. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Satanás es el padre de las mentiras, mas Jesucristo es la verdad misma, la verdad encarnada. A Dios nadie le ha visto, más que el unigénito. Solamente Cristo ha sido la única persona que vio a Dios, su Hijo, que está en el seno del Padre, en el corazón de su papá. Y Él nos lo ha dado a conocer a nosotros. Cuando dice está en el seno del Padre, Él está hablando en presente ahí. No estuvo, no estará, está. Constantemente Jesús está con su Padre. Jesús está en el corazón, en lo más profundo. Y por eso se dice que Él es el único que ha visto al Padre. El único que se ha relacionado con Él ha sido Jesús. Y Él vino a mostrarnos al Padre a cada uno de nosotros. Él vino a enseñarnos cómo relacionarnos con nuestro papá. Él es nuestro papá porque nos hizo hijo, porque nosotros lo hemos creído a Él. Qué hermoso regalo es la gracia. Ese es el don de Dios que nos ha regalado a cada uno de nosotros, mis amados, para que lo aprovechemos. Pero nosotros tenemos que pasarnos de un reino a otro. Muchos, gracias a Dios, han conocido de Jesús desde su familia, desde pequeño. Pero otras personas, como fue mi caso, nosotros no conocíamos de Jesús. Nosotros no conocíamos de la gracia.
uno lo conoció grande. Qué hermoso es nosotros entender ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Qué hermoso. Por eso yo dije anteriormente, cuando Jesús nos pide cosas, no te cuesta. Porque cuando tú vienes del mundo, como fue el caso mío, yo vine del mundo, de estudiar muchísimo, de trabajar muchísimo, de gozármela como se la goza el mundo, de disfrutar, de salir, de conocer, de hacer cosas que el mundo hacía normalmente. Pero al final de cuentas nada de eso te llena. Cuando viene Cristo a tu vida y rompe todos tus esquemas, te relacionas con Él, lo conoces y Él llena ese vacío que ni un viaje te pudo llenar, ni una comida, ni un restaurante, ni una fiesta, ni una buena bailada. No te cuesta entregar eso que Dios te está pidiendo. Por eso yo le digo a mis hermanos, los exhorto, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Cristo, porque Él lo que nos va a dar es plenitud, Él nos va a dar vida, Él nos ama con locura, Él quiere que tengamos vida eterna, porque tenemos que entender que vamos a tener una hermosa vida aquí con Él. Y ojo, dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero agarrado de Dios se siente menos. Es un yugo que no se siente porque Él lo lleva por nosotros. Pero no debemos olvidarnos que hay una vida eterna. Y depende de las decisiones que nosotros tomemos hoy, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna? Por eso si elegimos a Cristo y nos sujetamos a Él y nos dejamos guiar por Él y dejamos que Él sea luz a nuestra vida, entonces Él va a ser nuestro abogado. Él va a abogar por nosotros. Él va a interceder por cada uno de nosotros. Nosotros también, así como Juan el Bautista, mis amados, nosotros tenemos que ser testimonio y testigo para otros, para esas personas que aún no lo conocen. Hay muchas personas que no conocen alrededor tuyo, que no saben de Dios, que no saben de Jesús, que no saben del sacrificio, no saben cómo nos ama. Y nosotros tenemos que ser testimonio para esas personas. Muchas personas, la mayoría, para no decir todo, la están pasando ahí y no saben que la solución está en Cristo. Y nosotros, ahí de donde entramos cada uno de nosotros, nosotros tenemos que salir a predicar. ¿Con qué? Con nuestra experiencia, con la forma en que nosotros hemos experimentado a Dios, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos ha sacado de situaciones y cómo Él nos ha ido transformando, cómo vamos de gloria en gloria y victoria en victoria. Hasta aquí mi sección, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. No tengamos vergüenza de hablar de Él, porque eso es para salvación de otros, mis amados. Hasta la próxima transmisión, los espero el próximo martes nuevamente a las 8 horas del este. Bye.